años me di cuenta que el trabajo en terapia debe ser igual. O sea, no es, una terapia no es solo aprender a hacer un masaje en los pies y transferir energía, es saber hacerlo estando consciente y en presencia, porque entonces se potencia, pero bueno, como al 10.º nivel, el trabajo que tú estés haciendo en ese momento. Entonces, mi experiencia era que tanto el paciente como el terapeuta muchas veces no estaba presente en su propia sanación. El paciente llega, se tumba y quiere que le quiten, lógicamente, las molestias, la depresión, la ansiedad, porque no les gusta vivir y sentir lo que están sintiendo. Pero en ese proceso, lo que vi durante muchos años eran pacientes o que se hiperactivaban hablando durante la sesión justo el lado opuesto, que era pacientes que se quedaban profundamente dormidos durante una sesión de hora y media de masaje, profundamente dormidos. Entonces me di cuenta que tanto una cosa como la otra era una evasión del momento presente y de entrar en resonancia con el trauma o con el dolor de lo que se está procesando en ese momento en terapia. Y a partir de ahí empecé a desarrollar, a hacer práctica, a practicar pues lo que intuitivamente me iba llegando. Y descubrí también que a la vez que estaba dando el masaje, si yo a la persona le pedía que necesitaba que estuviera presente y consciente en todo lo que estaba sucediendo en su cuerpo y en su inconsciente durante el masaje, pues estas personas empezaban a reportarme cosas que antes no me reportaban, porque o estaban hablando sin parar, cosas sin sentido, ¿no? De su vida, su trauma, pero no a nivel profundo, sino a nivel mental, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sucedía? Que lo que descubrí es que tocando, cuando estaba trabajando ciertas zonas del pie, pues en ciertos momentos la persona me decía que a lo mejor estaba teniendo un recuerdo de su infancia, de un campo, de su abuelo, y me empezó a resultar curioso que todo el mundo me empezara a contar estas cosas, porque y entendí que cuando que era como un botón, o sea, que activabas un recuerdo tocando ese botón en el pie, ¿no? Y lo que descubrí es que tirando de ese hilo de Ariadna, preguntándole a la persona y asociándolo con lo que estaban sintiendo en su cuerpo, no con el recuerdo en sí, que para mí no es lo importante, es lo que se ha somatizado en el cuerpo por un trauma que se ha vivido y no se ha vivido de forma consciente, porque nadie nos ha enseñado a hacer eso, ojalá y nos enseñaran desde que somos pequeños, ¿no? A permitir que cuando se está viviendo un trauma seas consciente y que esa energía simplemente no se quede bloqueada en el cuerpo, sino que se libere.